café hoy, así que vamos a hacer lo posible que, como dice la palabra, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza esta mañana y llevarnos el paquete completo de lo que Dios preparó para nosotros. So we can take the full package of what the Lord prepared for us this morning. We're going to use the strength of the Lord because the Bible says that ¿cómo se dice? The joy of the Lord is our strength. So we're gonna run not on coffee today. We're gonna run on the joy of the Lord. No vamos a correr en café, vamos a correr en el gozo del Señor. ¿Alguien contento? ¿Elsa nomás? ¿O podemos darle gloria a Dios por 30 segundos? Can we give God a 30-second praise break today? Tienes que entender algo muy importante que quiero compartir hoy. Te lo digo con mucho amor. Sabes que te amo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Do you know that I love you, right? I want you to understand this. That is very important. Cuando Dios te habla, cuando Dios habla, algo sucede, algo se crea. Tú te recordarás en Génesis que cuando Dios habló, la creación vino a existencia. Pero tú eres un poquito más que solamente una declaración de Dios. A lo mejor tú quieres que Dios hable a tu vida, porque cuando Dios hablaba, había sanidad, había salvación, había restauración. You will remember that in the book of Genesis, every time that the Lord spoke, things came into existence. So, every time that the Lord speaks, there's existing things happening. There's creation happening. There's not one time that the Lord speaks that there's nothing coming into creation. Pero quiero ir un poquito más para allá y sesgar tu manera de pensar, porque probablemente lo que necesitas no es que Dios cree algo, sino que Dios le dé vida a algo. Probablemente es tu matrimonio, probablemente es tu vida. Estás viviendo, sobreviviendo y superviviendo, pero no estás viviendo en propósito. Probablemente hay una parte de tu familia, de tu propósito, de tus sueños que se murió y necesitas vida. Levanta tu mano si este es tu caso. Levanta tu mano, sí, alto. Every time that we come to the Lord and we say, Lord, I need you to speak into this, speak into that. Maybe we don't need the Lord to speak something into creation, something that already exists. Maybe you're asking the Lord to speak purpose into your life when purpose already exists. Maybe you need the Lord to speak breath into your life. Maybe you need the Lord's breath in your life. Probablemente necesitas el aliento de Dios. Sabes que hay una diferencia. Estaba la tierra, dice la Biblia en Génesis, desordenada y vacía, como la casa de mis suegros. Y de repente el Señor viene y habla. No se crean, la tiene bien bonita, nomás es por decir algo. Viene y habla y pone orden en las cosas. Y las cosas que no eran llegaron a existencia. Pero cuando Dios te hizo a ti, y me hizo a mí, no habló algo en existencia, lo hizo con sus manos y sopló aliento de vida. Él no dijo, hágase la persona más hermosa del mundo y hizo a Jenny. No. Él dijo, con sus mismas manos la creó. Te creó a ti y luego sopló aliento de vida. Es muy diferente cuando Dios habla a cuando Dios sopla. It's very different when we expect the voice of the Lord to come and speak life existence into something. Maybe you don't need the Lord to speak existence into something. You need the Lord to breathe the breath of life. In Genesis, we see the story of the creation when the Lord comes and says, let there be light. Let there be this. Let there be that. And the Bible says that the earth was empty and in disarray. Pretty much like my daughter's bedroom at times. Desordenada y vacía. But that's not the thing. When he speaks, he calls things into order. He calls things into existence. But you, every single one of you, he made himself with his hands. He didn't call the command. He made you with his own hands, and then he blew breath of life.
Do you see how VIP are you? Every single star that you admire, every single thing in creation that you love seeing, taking pictures of, studying, it was called into existence. But you were made by hand. You were breathing breath of life. Todas las cosas que nos impresionan, que estudiamos, bueno, que si sacamos el celular tengo aquí miles de fotos de atardeceres, de estrellas, de árboles, de animales. Todo lo que admiramos fue llamado a existencia, pero tú fuiste hecho a mano. Y cuando Dios habló, lo habló con su aliento, sopló aliento de vida y te dio vida. Quiero pedirte que el resto de este sermón y Señor, ayúdame, tú entiendas todo el sermón por medio de este concepto. Que el Señor hoy no te está hablando, sino que está soplando aliento de vida sobre ti. The reason that I spoke all of this intro into the sermon is that I want you to acknowledge for the rest of the sermon that the Lord is not only speaking to you today, but is blowing His breath of life over your life. That's the way that I want you to listen to this sermon. Estamos hablando de la serie The Fall, que en español se llama La Caída, y vamos a hablar de caídas, errores o situaciones de personajes de la Biblia. Y hoy nos toca visitar la historia de Simón Pedro. We have been going through the sermon series The Fall, the errors, the mistakes, and the sins of the people of the people in the Bible that were very significant ones. But we're not going to stay on that. We're going to keep going into the redemption part. No nos vamos a quedar en la parte del error, sino en la de la redención. Vamos a ir más adelante. Y vamos a la primera parte que dice, dejando las redes atrás, leaving the nets behind. Cuando Jesús empieza su ministerio, Él va, y fíjate qué sabio es Jesús. Él va a la orilla de la ciudad y se acerca donde estaban varios pescadores. Y lo primero que hace es reclutar. No es que Jesús no podía solo, pero Él tenía que asegurarse de dejar un legado. The first thing that Jesus does when He begins His ministry is recruit. And it's not that Jesus couldn't do it Himself. It's that Jesus wanted to leave an eternal legacy, a ministry legacy. Y llega y de los primeros que agarra, no es como si dijo al azar, fulano. No, Él ya sabía dónde estaban estas personas. Él ya sabía a quiénes iba a elegir. Entonces Él se acerca y le dice, en el Evangelio de Lucas 5, 1 al 11, vemos que le dice a Pedro, y le dice, lo encuentra pescando y le dice, tú, Pedro, ven para acá. Ahora, la primera declaración que le dice, Pedro, deja las redes. Ahora vas a ser pescadores de hombres. Ahora van a ser pescadores de hombres. We see that Jesus, the first thing that He does in His ministry is recruit. So he goes to the edge of the city and He goes and encounters two people that are fishing. But one of them was Simon Peter. So that one of them people, ¿cómo se dice? The two of them people were doing their job. Being a fisherman back then was a very well-paid job. They were not lacking money or they were not lacking a career. But yes, they were lacking purpose. So He says, the first command that Jesus says is, leave the nets. Leave the nets behind. And from now on, you are going to be fisher of men. Ser pescador en aquel tiempo era un trabajo bien pagado. So no les faltaba dinero, ni les faltaba carrera, les faltaba propósito. Pero imagínate, dice la Biblia que ellos de una sola vez, como los puertorriqueños dicen, pero de una. O a la instantáneamente dejaron las redes. Aquí empieza Dios a reflejar la autoridad de Cristo con su autoridad sobre los hombres. Imagínate que tú estás trabajando en tu trabajo. Alguien dígame en dónde trabaja. Alguien dígame, yo trabajo en el hospital, y llega Jesús y te dice, deja todos esos bisturís y la bata y ahora vas a ser doctor de corazones. Y tú no conoces a esta persona, solamente dejas todo y te vas.
Dios estaba reflejando su autoridad en la autoridad de Jesucristo. I want you to take note of a few things that when Jesus commanded them and said, leave the nets behind, they instantly left the nets behind. And that was God reflecting his authority through the authority of Jesus Christ. Imagine that someone goes to your workplace and says, leave whatever you do. And she says the hospital, leave the robe, leave the utensils, and you're no longer gonna work in a hospital. You're gonna work to heal the hearts, not to heal the body. Can you imagine the power of the command of Jesus? But the decisive and unique decision of the apostles of saying, at once, the Bible says, and I quote, at once they left the nets behind. Justo después de lo que había reclutado a Pedro y a otros 3 pescadores, Jesús demuestra que su dominio y autoridad no solo es con los hombres, sino dice que entrando a la sinagoga, Jesús empezó a enseñar. Y dice que la gente estaba maravillada porque Jesús enseñaba la palabra de Dios con más autoridad que los escribas y los fariseos. And then the Bible says that Jesus entered the synagogue. This is how Jesus establishes his dominion over people, over nature, over the spiritual realm. Over even himself, he was the Word. He entered the synagogue and he started teaching. He started teaching in a way that everyone was in awe because he was teaching the Word with authority. People didn't know at that time that he was the Word, that he was speaking himself. He was speaking life into people because he was the Word. La gente no sabía ni entendía que lo que estaba haciendo Jesucristo es que estaba hablando de él mismo, de la palabra misma. Por eso traía vida. Había en el templo un hombre que estaba haciendo, ¿cómo se dice? Estaba siendo apoderado, tenía un espíritu impuro dentro de él. Y dice que el espíritu gritaba: ¿por qué te metes con nosotros, Jesucristo? Has venido a destruirnos. Yo te conozco. Sé que eres el Santo de Dios. Dice que el espíritu que estaba dentro del hombre se manifestó y empezó a gritar el hombre. Pero ¿qué es el punto este? El punto es que hasta en el mundo espiritual reconocía la autoridad de Jesucristo. The Bible says that there was a man that was being tormented by an evil spirit in that same temple where he was teaching. I'm going speed round. Have you noticed? I'm going like pass. And he was being tormented by an evil spirit. But Jesus didn't need to address that spirit. He was just teaching the word, and this spirit manifested in that man and says, Jesus, why are you here? Why are you messing with us? Have you come here to destroy us? I know you, and I know that you are the Holy Son of God. In one same chapter, we see 3 times in which the dominion of God was established. First, he says, leave the nets behind. He had power over the nature of man. Second, he was speaking the word of God with authority because he was the word. And third, he had spiritual dominion over the spiritual world. Things that the scribes and the Pharisees couldn't understand and wouldn't agree that he was the Son of God, the spiritual realm immediately reacted to the presence of the Son of God. Imagínate esto, Jesucristo en un mismo capítulo estableció dominio sobre 3 cosas. Primero, cuando Él le dice, deja tus redes y vamos a ser pescadores de hombres. Primero, Él establece su autoridad sobre la naturaleza del hombre. Segundo, Él va a la sinagoga y enseña la palabra con autoridad, porque Él mismo era la palabra, el verbo, como le llama la palabra. Estableció su autoridad sobre el poder de la palabra. Y tercero, estableció su poder y su autoridad sobre el mundo espiritual, algo que los fariseos y los escribas nunca quisieron aceptar. Así que Pedro no solamente fue, no, pues vamos a seguir a este Señor a ver qué nos dice, sino que cualquier duda que existía en la cabeza de Pedro de decir, bueno, ¿será o no será? ¿Sí será el Hijo de Dios? ¿Sí en realidad me hará ser pescadores de hombres? En una misma
en un mismo espacio de tiempo, cualquier duda que Pedro tenía fue clarificada. In one same span of time, any doubt that Peter would have was clarified. That he had made the right decision and followed the right man. Pero yo admiro mucho la historia y la decisión de Pedro de decir, vamos a seguir a Jesús. Yo creo firmemente, y no sé qué piensas tú, pero yo creo firmemente que necesitamos más gente que tome una decisión de seguir a Cristo. Y no andemos como humanidad, como luchador de AAA, en caídas, en levantadas. Hoy sí, mañana no. La decisión de servir a Dios debe de ser única. Es un evento único. No significa que no va a haber ups and downs. Significa que yo tomé la decisión de seguir a Cristo y no importa lo que venga, yo voy a seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén por aquí? I believe in the core of my heart that the nature of the decision that Peter made is key, and we lack the decision-making process in which we make one lifetime decision to follow Christ, regardless of up and downs, regardless of how life looks like. We follow Christ because we made one decision. Y estoy sintiendo su falta de cafeína. Aunque no digan amén completo, no digan amén, aunque sea nada más para el feedback. Pedro hace dos confesiones más adelante que marcan sus decisiones. Ahora, la vida de Pedro está marcada por dudas. ¿Cuántos han tenido dudas? ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas? Levanta tu mano. How many of you have doubted? Lift up your hand. When God gives you an instruction, when God says keep moving, when God says stops, when God says go. Estoy bien por ahora, aquí lo dejamos si quieres. Gracias, Elcita, eres increíble. And we say, are you sure? When we see chaos in life, do we not say, Lord, is this you? Is this purpose? Is this me getting out of the way? We doubt. We are by nature people that doubt. Por naturaleza. Pero, ¿actúas en la duda o solamente dudas? ¿Te mueves en la duda? Do we act on that doubt? Or do we keep moving forward even with doubt in the back of our head? Pedro hace dos confesiones. En Mateo 16, 13 al 19 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter says in the book of Matthew 16, 13 to 19, he says, you are the Christ, the Son of the living God. And in response, Jesus says, now I tell you that you are Peter, and above this rock I will build my church. Un reconocimiento de Pedro de la identidad de Cristo. Dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y ahora tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi casa. Pedro fue un testigo ocular de lo que pasaba en la vida de Jesucristo. Dice la Biblia que Pedro vio 10 milagros de Jesucristo de viva voz. Justo al frente, vio 10 milagros. Es más, por el poder vestido, Pedro pudo hacer 3 milagros por el medio del poder de Jesucristo. O sea, él no nada más veía de lejos, él era partícipe de lo que pasaba. The Bible says that Peter witnessed 10 miracles that Jesus performed. And the power of Jesus Christ and the power of the Lord in Peter allow him to see 3 miracles performed by himself. I want you to see this. He was not only a witness by eye. He was a that lived in the power of God, that lived in the shadow of Jesus. Era un hombre que vivió en la sombra de Jesús, que vivió en el poder de Jesús, que vio y fue testigo del poder de Jesús. Pero ahora quiero hablarte del pecado o de la duda o del error que cometió Pablo. But now I want to talk to you after creating a context about the sin, about the doubts, about the mistake that Peter made. Más adelante, cuando están en la historia, tú te recordarás que cuando van a aprender a Jesucristo, Pedro le saca la espada a uno de los guardias que van a aprender a Jesucristo y le corta la oreja. ¿Tú te recuerdas de eso?
¿Alguien se recuerda de eso? Further in the story, when Jesus is apprehended by the guards, we see Peter holding, ¿cómo se dice? One of the swords and cutting one of the ears from one of the guards. ¿Por qué crees tú que Pedro tomó esta decisión? ¿Que a Jesús se le había pasado algún detalle? ¿Que después de haber vivido una vida con Jesús y haber visto los milagros, se le pasó el detalle de decir, oh, ahora me van a aprender que eso era fuera del propósito de Dios? Las dudas de Pedro no permitieron que Pedro viera que eso también era propósito de Dios. We see Peter cutting the ear of this guard, and maybe he forgot for a second that every single thing was under the control of God. Maybe he forgot for a second that that part of the story was also planned in a very thorough planning from God. The doubt was present with him, in him, and he acted on the doubt one time. Say with me, one time. One time, di conmigo, una vez. La duda se hizo presente en la vida de Pablo una vez. ¿No te recuerdas tú cuando estaban en aquel lago y no era precisamente el Casablanca, que estaban en la barca y Jesús se aparece caminando sobre el agua? Ya estás acordándote conmigo, ¿verdad? Y luego dicen todos, un fantasma. ¿Tú crees que le iban a decir a Jesús un fantasma? El cucuy, como decimos allá en México. Se aparece Jesús caminando sobre el agua. Y luego le dice, yo soy Jesús. Y le dice Pedro, si tú eres Jesús, háblame para mí para que camine contigo. Y empieza a caminar sobre el agua Pedro. Le dice, ven, y empieza a caminar sobre el agua. Pero la Biblia dice que dudó y se empezó a hundir. ¿Quién se acuerda? ¿Ya se acordaron? Ya ven el recurrente error de la duda en Pedro. Now we're moving forward. We're moving backwards into the story of Jesus in walking on water in the lake. Do you remember that story? The disciples were in a boat, and then they see Jesus far away walking on water, and they scream, they get scared, they say, "That's a ghost." And Jesus says, "No, it's me." Peter says, "If it's really you, call me so I can walk also in water." And he says, "Come, walk on water." He starts walking. He starts walking on top of water. But what was the mistake of Peter? He what? He doubted. Do you see the recurrent? Do you see the recurrent topic? ¿Ves el tema recurrente? Él tenía una duda aquí, él tenía una duda acá. Era ¿cómo se dice? Impulsivo. Porque todos gritaron, Jesús, gritaron, es un fantasma. Y él dijo, a ver, si eres Jesús, háblame que yo camine. Era entrón, como decimos. Pero no es lo mismo ser colérico sanguíneo que ser un hombre de carácter que no duda. Normalmente vas a encontrar una persona que dice, ¿sabes qué? Yo soy bien así. No, hombre, a mí no me conoces. A mí hazme enojar para que veas. Muchas veces ese es un carácter débil. Aquí lo estamos viendo en la vida de Pedro. Él era un hombre que, bueno, no le pensó dos veces para desenvainar la espada y cortar una oreja. Pero ¿qué pasa cuando Jesucristo lo retaba hacia lo sobrenatural? ¿Qué pasa cuando no era una decisión acerca de tu capacidad física, sino algo que estaba fuera de ti? Como el plan de Dios cuando Jesús estaba siendo prendido, como caminar sobre el agua cuando Jesús le llamó. Él ya estaba viendo, ya había dado 2 o 3 pasos, y eso se parece a muchos de nosotros. Bueno, que si hemos visto la provisión, la protección, el plan sobrenatural de Dios en nuestra vida, damos un paso y lo vemos otra vez. Señor, de esta no voy a salir, y damos otro paso, y Señor, lo volvemos a ver y no lo voy a hacer en esta sí de a tiro que no la hago, y damos otro paso. Y luego empezamos a dudar porque pensamos que nuestro equilibrio el que nos mantiene caminando sobre el agua, caminando en lo sobrenatural. Y ahí es cuando nos olvidamos que Jesús, que Dios es el que tiene el control y nos tiene caminando en el agua, en lo sobrenatural. It sounds like us a lot of times because we act on the doubt, we act on the questioning. We think that being an impulsive person is having a tough character. And we see Peter, that he doesn't hesitate, and he doesn't hesitate to cut the ear of the guard, but he hesitates when he has to do things out of the natural realm, in the supernatural. When Jesus calls him and says, "Come and walk on water with me," he says, "I can do it. I can do it." "No, I cannot do it."
We see God providing. We see God protecting. We see God operating in our lives. We see the supernatural hand of God in many things. And we say, I'm not going to make it this time. I'm not going to do it in this situation. Guess what? You did it. And the next time you say, I'm not going to do it. This one is the last of me. I'm not going to be able to endure. I'm not going to be able to overcome the situation. And you do it. And in the new situation, guess what's happened? You have the same doubts that you had in the same step, because you keep forgetting that it's not up to your equilibrium, or your balance or your capacity. It's up to the supernatural hand of God working in your life, so you can walk on the supernatural, so you can walk on top of water, so you can overcome the issues, so you can move forward from the things that you think you're not going to be able to move forward from. Se nos olvida que vemos el poder sobrenatural de Dios. Bueno, si Dios nos saca de una situación financiera de muchos ceros, levanta tu mano si Dios lo ha hecho contigo. Que Dios ha suplido de una manera sobrenatural una deuda, un pago, una situación de mucho dinero. Levanta tu mano alta para que lo vean como testimonio lo demás. Y luego llega 3 años después el recibo del gas altito y se nos va la fe. Se nos olvida lo que Dios hizo 3 años atrás. Se nos olvida que acabamos de dar un paso en lo sobrenatural, que no estamos en el propósito eterno. Ya empieza a tener sentido el sermón, ¿verdad que sí? Ya entendieron que no es una clase de historia. Es interesante cómo nuestra naturaleza se olvida de lo sobrenatural de Dios. Well, the Lord has provided many times on the supernatural big amounts of money. Lift up your hand if this is your case. When the Lord pays your tuition, when the Lord pays your debts, when the Lord provides for a big payment, when you're indebted, or you have to, purchase something that it's out of your finances and the Lord pays it for you. And then the next year you get a high bill and you're all stressed because you forgot what the Lord did one step behind. That's what Peter did when he was walking on water. A lo mejor voy a decir este chiste otra vez. Si ya lo dije una vez, pues ya me dicen que sí. Le dijeron, hermana, ¿cómo está, hermana? Pues ay, mijito, en caídas y en levantadas. Dijo, pues hermana, es una lucha libre, agarra el avión. Pues, es un caminar con Dios. Si ya lo dije el chiste, bendito Dios. Se nos olvida. Si el Señor ya nos sanó de una enfermedad terminal, que no nos dé gripa porque se nos olvida todo. Borramos el récord. Que no nos caiga un bill altito porque se nos olvidó que el Señor proveyó para comprar nuestro primer carro. Que no nos venga una situación de salud porque se nos olvidó que el Señor nos sanó generacionalmente a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros mismos. La duda es algo natural. No te estoy condenando, te estoy diciendo que lo que a Pedro le pasó, ya dije Pablo varias veces, ¿verdad que sí? Lo que a Pedro le pasó es algo muy normal. Nosotros dudamos, olvidamos que estamos dando pasos en lo sobrenatural, que nuestro trabajo es ver al maestro a los ojos y no voltear a ver si no me hundo. We forget often that when we have a financial necessity, that the Lord had provided not only us but the generations behind us. When we have a health issue, we forget that the Lord has healed not only us but the generations behind us. And we forget that our role is to see our King, to see Jesus to the eyes and not stare at our steps. Él había visto 10 milagros de Jesús. Él había visto mucho. ¿Por qué pensar que la dificultad estaba fuera del plan de Dios? ¿Por qué pensar que cuando vinieron a aprender a Jesucristo se le estaba saliendo de las manos? Why? He had seen more than 10 miracles with Jesus. He had experimented a lot of things. Why think for a second that Jesus being apprehended was something that was out of Jesus' hands, out of Jesus' plan? ¿Por qué pensar que cuando iba a dar un paso más iba a ser diferente que los otros 4? Why think that giving one more step in that lake was going to be different from the last 5 steps? ¿Alguien le está hablando a Dios hoy? Por negar a Jesús. Y ahí también entró la duda. Te voy a
hacer un recuento rápido. Pedro había visto la pesca milagrosa. Peter had seen the miraculous catch. Pedro había visto la curación de la suegra de Pedro. Peter had seen the healing of the mother-in-law of Peter. Pedro vio a Jesús caminando por el agua. Peter saw Jesus walking on water. Pedro vio la transfiguración. Peter saw the transfiguration. Pedro vio la multiplicación de los panes y los peces. Peter saw the multiplication of the loaves of bread and the pieces of fish. Pedro vio la resurrección de la hija de Jairo. Peter saw the resurrection of the daughter of Jairo. Peter saw the resurrection of Lazarus. Vio la resurrección de Lázaro. Vio la curación del siervo del centurión. He saw the healing of the servant of the centurion. Él vio la tempestad calmada. He saw the storm sent to be calmed. Y vio la resurrección de Jesús. Vio provisión, sanidad, resurrección y la autoridad de Cristo sobre lo natural, sobre la tempestad. He saw provision, restoration. He saw healing, and he saw the authority of Christ over the nature. Le dice Jesús a Pedro, antes de que Jesús fuera prendido, antes de que cante el gallo, ¿alguien se acuerda de esto? Me negarás 3 veces. Y es como cuando te dice tu mamá que te conoce muy bien, deja que crezcas, deja que tengas sus propios hijos. Ahí ya tú me enseñas cómo criarlos. Ya te veré teniendo tu primer carro, tu primer hijo, teniendo tu primer esto. ¿Nunca les han dicho eso a sus mamás? Híjole, te resuena aquí en la cabeza así cuando, ¿verdad que sí? O ustedes, madres de familia, les ha tocado, deja que tengas tu casa. Ahí en tu casa acomodas como quieras. Aquí en mi casa, ahí en tu casa cocinas como quieras. A tus hijos los crías como quieras. Así con conocimiento de tu carácter profundo. Así le dijo Jesucristo a Pedro, le dijo, hey, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Acuérdate que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Él existía fuera del tiempo. Él ya sabía que iba a pasar más adelante. And so Jesus says to Peter and says, before the rooster crows, you're going to deny me 3 times. It's just like when your mom says, wait till you grow up. Wait till you have a boyfriend. Wait till you make decisions. Wait till you're married. Because your mom knows you from a very deep and intricate way. That she knows your decision-making rhythm. In that same way that Jesus didn't exist in time, because he was the Son of God. He was fully man and fully God, but he didn't exist in the span of time. He knew what was going to happen, and he said, you're going to deny me 3 times. ¿Y qué crees? Lo negó 3 veces antes de que cantó el gallo. Como reloj suizo, la palabra de Dios puntual. Like a switch watch, the word of God came to pass. 3 times Peter denied Jesus. Si te recuerdas, ¿verdad? Que le dice, ¿no eras tú el que andabas con Jesús? Y decía, no, era otro. Oye, tú no eras el que andaba, no eres el que andabas con el pastor Rivas, tú muchachito. No, era otro, era peloncito también. Y en la tercera vez le dijeron, oye, tú no eras el que, y él dijo, no, y hasta se echó un alacrán, como para decir, para que me desasocien, lo que nosotros conocemos por una maldición, para que dijeran, no, para que de verdad me crean que yo no soy asociado con él. Y sabes que tiene esto de interesante, que nosotros también hemos negado a Jesucristo muchas veces. ¿Puedo ser honesto contigo? Si me deja alguien que diga, sí, pastor, díganos. Porque dije nosotros, no dije ustedes, dije nosotros. And you know the funny part is that we've all denied Jesus at some point. Do you allow me to share this with you? Can someone say yes, pastor? Yes. Amen. Can I get an amen? Cuando negamos quien Jesús dijo que es cuando negamos a Jesucristo. Adorando una versión de Dios que nosotros creamos, una versión natural, contenida, llena de gracia, pero con cero
disciplina, justicia. Cuando pensamos que los problemas son un castigo de Dios y no parte del propósito, es cuando negamos a Jesús. We deny Jesus when we praise and worship the version of God that we have created for ourselves on our own understanding. We have to understand that we can't understand God. If we could understand God, it would not be worth to serve Him. Si pudiéramos entender a Dios, no valdría la pena servirlo. Y tratamos de crear una versión limitada de Dios conforme a nuestro conocimiento, conforme a nuestra experiencia, a nuestra capacidad de pensar. Si valiera la pena, si pudiéramos entender a Dios, no valdría la pena servirlo. Es porque Él es más que nuestro entendimiento que vale la pena servirlo. Es porque no podemos cuestionar sus motivos y sus maneras que vale la pena servirlo. Es because we cannot, ¿cómo se dice? Question His motives or His ways or His purpose that it's worth to serve Him. It's because we cannot understand or fathom His excellence, His capacity, and His power that it's worth it to serve Him. Creyendo que Dios, la manera sobrenatural de que Dios resucite muertos, sane enfermos, provea de manera sobrenatural, pensar que ya pasó es una manera de negar a Jesucristo. Que nosotros estamos midiendo a Dios conforme a nuestro conocimiento. Si yo no puedo proveer en esta situación de emergencia, pues Dios tampoco. Si yo no puedo salir con una solución práctica yo mismo, entonces pues Dios tampoco va a ser posible de hacerlo. Acomodamos una versión de Dios que es natural y no se mueve en lo sobrenatural. Y así es como negamos la naturaleza de Cristo. Thinking that the Lord moves in a natural way because we move in a natural way. Thinking the Lord can't fix a financial problem because it's out of our budget. Thinking the Lord cannot heal a thing because it's out of our reach. Thinking the Lord cannot fix a situation because we ourselves can fix it in a practical way. Measuring God to our understanding, measuring God to our nature is one way that we deny the nature of God. Es una manera que negamos la naturaleza de Dios. Matrimonio roto, ¿qué? ¿Tú no puedes arreglarlo? ¿Tú crees que eso significa que Dios no lo puede arreglar? Familia ¿cómo se dice? Disfuncional. Porque tú no lo puedes arreglar, ¿crees que Dios no lo puede arreglar? Estás negando el poder sobrenatural de Jesucristo en tu ámbito natural. Because you have a dysfunctional family, it doesn't mean that the Lord cannot fix it in a supernatural way just because you couldn't. Because you have a broken marriage, it doesn't matter. It doesn't mean that the Lord cannot fix it because you couldn't fix it. Tercero, cuando rechazamos a Jesús en uno de estos momentos, estoy en el primero, este es el primer punto, cuando negamos quién Jesús dijo que es, rechazando a Jesús en este momento de nuestra vida. Es decir, viene la prueba, viene la dificultad, viene la tormenta y rechazamos a Jesús. Buscamos todas las rutas. ¿Qué si buscamos en el horóscopo? ¿Qué si buscamos en, ¿cómo se dice? En meditación, que si nos vamos a un viaje astral a Tulum, que si nos vamos a un viaje espiritual a encontrarnos a nosotros. Nunca entendí eso, que no nos encontramos a nosotros mismos. Pues abre el Find My iPhone y hállate. Que nos fuimos a Los Cabos a encontrarnos. Nuestra identidad está en Cristo, ahí te vas a encontrar a ti mismo. Ahí es cuando negamos a Jesús. Segundo, English. When we reject Jesus in a storm moment of our lives, when we use every single meme and go through every single route before going to Christ, when we try to put a financial band-aid to a spiritual problem or an emotional band-aid to a spiritual problem, when we try every single way and at the end we try Jesus. A veces tratamos de ponerle dinero a una situación espiritual o tratamos de llenar con relaciones a una situación que solo Jesús puede solucionar. La segunda manera, como Pedro, que negamos a Jesucristo es cuando no lo reconocemos frente a los demás. Dice la Biblia que la tercera vez que le preguntaron a Pedro, ¿no eras tú el que venía? Y no, y se echó una lacranzota largo así, como la gordiloca así, se lo echó. Y luego dijo, ¿ya me entendieron? ¿Ya me están entendiendo? Oye, ¿no ibas tú a la iglesia? Y uno así con ¿cómo se llama? La escarcha de la vironga aquí. No. Negamos a Jesús en nuestra vida.
Es más, hay momentos en los cuales aspiramos más a parecer que no somos propiedad de Jesús, como diciéndole a Jesús, déjame en paz por un momento, ¿verdad? En la batalla, en la prueba también negamos a Jesús. I'm sorry, no. A veces protegemos relaciones o hábitos más que nuestra relación con Él. Nos volvemos workaholics y normalizamos que el trabajo nos dé el propósito que Jesucristo nos da con más tranquilidad. Sometimes we become workaholics. We protect habits or relationships more than our relationship with God. That's another way we deny Him. Acuérdate lo que dice la Biblia, y quiero ser bien claro contigo. Es mi trabajo como tu pastor decirte la verdad de la palabra. Dice la Biblia que si negamos a Jesús en esta tierra, Él nos va a negar frente al Padre. Y dice la Biblia también que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Significa que el único abogado que tú tienes en el cielo lo puedes perder porque lo niegas aquí en la tierra. The Bible says that we have one only mediator. One only God, one only mediator. The Bible calls him our lawyer in heaven, the one that mediates between us and Father God. But the Bible also says that if we deny Jesus on this earth, He will deny us before the Father. That means that when we deny Jesus in this earth, we just lost our only advocate before the Father. Nuestro único abogado. Ni creas tú que Dios está rodeado de la corte, que está San Juditas, que Nelson Mandela, que la Madre Teresa de Calcuta, que la malicia esa del Malverde y la muerte. No, Señor. Hay un solo Dios. ¿Quién dice amén conmigo? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Protege esa relación. Protege la relación con tu abogado, el abogado que tienes en el cielo. No podemos darnos el lujo de negar a Jesucristo en esta tierra, porque pierdes tu abogado en el cielo. We don't have the luxury of damaging our relationship with our advocate in heaven. We need to care for the relationship. God doesn't have a court of all of the saints that Catholicism believes in that says so-and-so Saint Jude and Mary and the little lamb, everyone it's advocating for you. No. It's only one. The Bible says only one advocate. Protect your relationship with your advocate. Because the Bible says if you deny the advocate, your advocate, Jesus, He will deny you before the Father. Es cuando la Biblia dice, apartaos de mí, no te conozco. It's where the Bible says, depart from me, I don't know you. ¿Entiendes lo crucial que es proteger tu relación con Dios? Esto no se trata de pecado o no, se trata de negar a Jesús con tu vida, con tus acciones y con tus decisiones. This is not about sin or not sin. This is about your relationship with Jesus, denying Him, living a life that portrays Him instead of denying Him. Esto se trata de vivir una vida que lo refleje y no que lo niegue. La última manera en la que negamos a Dios es cuando lo negamos cuando todo va mal. Pensamos en me regreso a nuestro conocimiento limitado, humano, que las cosas vayan mal equivale a ausencia de Cristo. ¿Verdad? Levanta tu mano si te ha pasado. Empiezo. Con esos 5 lo hacemos. We think the third way that we deny Jesus is when we ignore Him in these situations. The first one is when we think that the presence of battles, the presence of storms, the presence of issues equals the absence of God. Equals the absence of purpose, equals the absence of plan, equals the absence of oversight. Como que si se le fue la señal a Dios en la tormenta de nosotros. Como que si estamos en una tormenta que está fuera del roaming de Dios. No, a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le pasa nada. ¿Quién dice amén a esto? No se le olvida ningún detalle. El ingeniero de ingenieros está sobre tu detalle, sobre tu vida, sobre tu situación. La segunda manera dentro de esta categoría es cuando todo va bien. Ya dijimos cuando todo está mal. Cuando todo va bien, no necesito a Jesús.
tengo el trabajo que quiero, tengo un bombón como esposo o como esposa y todo bien, gano lo que yo creo que necesito, me dieron un promotion en el trabajo, saco puros 10 en la escuela. Eso equivale a que en esta etapa de mi vida no necesito a Jesús. Ese es uno de los grandes peligros de esta cultura. Y esta cultura se está pudriendo desde abajo, quebrando su núcleo, porque cree que no necesita a Jesús, porque tiene dinero en la cuenta bancaria, porque tiene likes en las redes sociales, porque tiene relaciones sanas, entre paréntesis. This second category is it hits deep in our culture. This culture is rotten from within because we put in our minds, in our limited minds, having a good job, having a good income, having a good relationship, romantic relationship. It means to many that we don't need God in this part of our lives. We understand that we have money, we have a house, we have a car, and we have health as something that removes God from the picture, that replaces the role of God in our lives. We've made gods of many things in this life. Hemos hecho dioses de muchas cosas en esta vida. Ahora, te voy a decir algo. El enemigo ya no tiene que destruir tu vida para atacarte. Nada más te tiene que dar todo lo que tú crees que necesitas. The enemy just doesn't need to destroy your life to attack you. He can just give you everything you think you need to make you feel that you don't need God. This is one of the biggest ways that we deny Christ. Es una de las maneras más grandes que negamos a Cristo. Esta sociedad está en la perdición de pensar que porque les va bien en el trabajo, tienen todo lo que necesitan. Qué peligro, me pone a temblar. Me pone a temblar la palabra de Dios sobre esta iglesia y esta comunidad que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque el día que se empiezan a sacudir las alfombras debajo de nuestros pies, no vamos a saber para dónde correr, porque perdimos la ruta a cómo correr a Cristo. Se nos olvidó cómo buscar a Dios. Y no digo nosotros como iglesia, hablo de nuestra cultura. Yo estoy seguro que se te vienen a la mente 3 o 4. ¿Sí? And when the carpets are pulled from under our feet, we're going to figure out that we lost the way to find God. That we don't know anymore how to have a relationship with God because we replace God with something very weird and very selfish called money, success. ¿Sabes qué tan difícil es encontrar propósito y todo lo que causa en tu corazón y en tu vida de desgaste cuando estás trabajando por ti solo sin propósito? Cuando Dios no está en el propósito de tu vida, estás agotado. Quieres llegar a una posición laboral, a un estado de social, quieres llegar a ganar tanto dinero y te cuesta todo, tu familia, tus relaciones, tu iglesia, y ya llegaste ahí y ahora quieres otra cosa. Estás cansado y qué fácil es vivir con Cristo, que Él camina contigo, le da propósito a todo lo que haces, por pequeño o grande. No importa el dinero que tú hagas, por poquito o mucho, el propósito de Dios camina en tu vida y hay paz, hay satisfacción, hay completidad, porque Jesucristo está en el propósito de tu vida. It's very different to run and try to achieve a certain income per year, a certain position at job, a certain success in a career without God. And then you achieve that, and then you get to that point and you say, what's next? And you never rest. And on the other side, when you have the purpose of God in your life, it doesn't matter how much money you make. It doesn't matter if someone calls you manager, boss, CEO, or cashier. The sense of purpose is there. The wholeness, the beauty of the purpose of God that lives in your life makes everything worth it. It makes nothing tiring. Es cansado vivir sin Dios. La vida sin Dios no acaricia. ¿Alguien me está entendiendo? La vida sin Cristo no acaricia.
A mí van a decir, no, pues a ti tampoco, pastor, tú estás pelón. Pero si vieras que bien me siento, estoy contento yo. Porque Dios está en cada café que me tomo. Veo el propósito de Dios cuando paso tiempo contigo. Veo el propósito de Dios cuando vamos a hacer un estudio bíblico. Veo el propósito de Dios en los domingos, en el youth, en el love. Veo el propósito de Dios en todo. Y cuesta esfuerzo, pero no cuesta vida servir a Dios. Es una inversión que no tiene pérdida. Cada vez que yo le doy mis finanzas a Dios, tiene propósito. Cada vez que yo pongo mi tiempo para Dios, tiene propósito. Cada vez que yo hago algo por Dios, en Dios, con Dios, tiene propósito. Yo ya traté lo otro, me desgasté mucho y no logré nada que me satisfaciera el corazón. I already tried the opposite. I already tried doing everything and doing much without God. And it's tiring, and it doesn't fill you, and it doesn't fulfill you. It doesn't bring life to your life. Es como correr con los ojos cerrados y sin una línea de llegada. No sabes hacia dónde vas y nunca llegas a donde quieres llegar. It's like running with a blindfold and with no finish line. You keep running and running and running and running, and there's no place where you can find rest, and there's no purpose in your journey, and you don't even know where you're going to. Es cansado. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Le pregunta a Jesús. Después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, vamos a poner ese punto. Viene un momento donde Jesús le da una oportunidad a Pedro para quitar la culpa. ¿Tú te imaginas cuando Pedro estaba viendo a Jesucristo siendo crucificado? La culpa, lo acabo de negar 3 veces. El único real amigo que he tenido en mi vida. Pedro, ¿me amas? El único amigo que he tenido realmente en mi vida. Lo acabo de engañar, lo acabo de negar, lo acabo de traicionar. Y Jesús es tan sabio que se sentó con él. Estaban todos los discípulos, escucha, estaban todos los discípulos y se sienta con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Jesús, tú sabes que te amo, como diciendo, pues ya perdóname, se siente bien feo que te haya traicionado, que te haya negado. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, pues apacienta mis ovejas. Las mismas 3 veces que Pedro negó a Jesús, Jesús le dio la oportunidad a Pedro de redimirse y decirle, sí, Señor, te amo. No una, no 2, las 3, para que no quedara culpa con lo siguiente que iba a hacer Jesús en su vida. The same 3 times that Peter denied Jesus. The same 3 times that the Bible, the Word of God gives me a record that Jesus Christ sat with him. With him. I want you to see the VIP, ¿cómo se llama? Aspect of this. And said, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Okay. Care for my flock. And he says, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Well, I want you to take care of my flock. Peter, but do you love me? Yes, Lord, I love you. Well, take care of my flock. Jesus gave the same 3 opportunities for Peter to deny him, the same 3 opportunities to redeem himself, to remove the guilt, to remove the condemnation. Because he knew that what he was going to build in Peter, for Peter, and through Peter was far bigger. And the enemy shouldn't have the space to guilt trip him. Pedro, ¿me amas? No es como si Jesús estaba sordo. ¿Me amas? Perdón, me distraje o tenía ADD. No te oí bien. O se le olvidaban las cosas. Jesús le dio las 3 oportunidades de redención. ¿Me amas? Sí. Ya te perdoné por la primera vez que me negaste. Pedro, ¿me amas? Sí. Ya te perdoné por la segunda vez que me negaste. Pedro, ¿me amas? Sí. Ya te perdoné por la otra vez que me negaste. Ahora, clean slate, plato limpio. Empecemos desde cero. Va de nuevo. Apacienta a mis corderos. Esa es la instrucción.
No le dijo, si me amas, apacienta mis corderos. Le dijo, ¿me amas? Sí, ok. Voy a dar la manera de demostrar que me amas. Apacienta mis corderos. ¿Sabes quiénes son los corderos? La iglesia. Ama a la iglesia. En mi ausencia, yo ya me voy al cielo. ¿Me amas? Sí. Ama a la iglesia. Alimenta a la iglesia. Tú le has fallado a Dios. Yo le he fallado a Dios muchas veces. Muy feo, con F de foco fundido. Pero tengo que buscar este momento de redención y decirle, Señor, te amo. Te amo. Y Jesús me dice, y te dice, y te dice, y te dice, apacienta a mis corderos, sirve a mi iglesia, ama a mi iglesia, alimenta a mi iglesia. Esa es la instrucción que redime el pecado, la culpa, la falla y le da propósito a tu error. Entiéndelo conmigo, por favor. Nos quedamos en el guilt. Ahí nos quiere el chanate, ahí nos quiere el enemigo, ahí nos quiere esa malicia. Y Jesús te dice, ya te perdoné. Ahora apacienta a mis corderos, sirve a mi iglesia, ama a mi iglesia, alimenta a mi iglesia. ¿Quién nos dijo como cultura que esto es trabajo del pastor solamente? I want to tell you something. Jesus made sure that Peter wouldn't live, that he wouldn't go back to heaven, and Peter would have stayed with a sense of guilt. He says, do you love me? Yes, I love you. Do you love me? Yes, I love you, Lord. Do you love me? Yes. Then I'm going to give you an opportunity to redeem your mistake. Care for my flock. Care for my church. Love my church. Feed my church. That is the way that in my absence you're going to let me know really that you love me. I'm going to give purpose to your mistake. I'm going to give purpose to your denial. The enemy wants you to stay in the denial or in the guilt. First denial, then guilt. The enemy has entertained us far too long in the state of guilt or in the state of denial. And the Lord is giving you a redeeming opportunity of saying, take care of my flock. Do you want to know what's the formula of removing yourself from the guilt space? From moving forward from the denial? Care for the church. Care for the flock. ¿Quieres saber cuál es la fórmula de salir de la culpa? De esa espiral terrible que el enemigo ha creado para hacerte sentir que no eres tan merecedor, que ya no mereces, que hace tiempo que se te pasó tu tren, que ya el ministerio no es para ti, que una vez un profeta te digo, una vez una persona te digo, ve y lleva mi evangelio, y tú dijiste, no, ya se me pasó, desde 1990 y tantos que le fallé a Dios, ya veo al pastor Jonathan, ya veo a Celina, veo al pastor Jair, ya con ellos la hacen. No, el Señor te está diciendo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Te estoy dando la oportunidad una vez más de salir de la culpa, una vez más de salir de la negación. Apacienta a la iglesia, sirve a la iglesia, ama a la iglesia, alimenta a la iglesia. Nosotros cuestionamos tanto. Mira, si a mí me dieran $1 por cada persona, ministro, pastor, que dice que Jonathan pastor, pero no le has visto las manos, quién sabe que trae símbolos demoníacos. No, nada que eso, no inventen. Está pelón, los pelones, dice la Biblia, por ahí dice en el libro del Mormón o en Primera de Biografía 7:9 que los pelones no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo soy escogido por Dios, les guste o no les guste. Carácter difícil, carácter fácil, como se vista, como huela, como se mire, el pecado que haya cometido, lo que haya pasado en su vida, si el Señor me eligió. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué Pedro? Pues no viste todas las veces que dudó, que no viste todas las veces que pecó, no le cortó la oreja a aquel hombre. Que bueno, que cuánto yo quisiera una oreja buena para este lado. Y le dice, me regreso a Mateo 16:18, que le dice, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente
Y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi casa. El catch no está ahí. El catch está que cuando tú vas a escuchar la palabra Pedro, en griego se dice Petra. Y Petra significa piedra. Él está diciendo, sobre ti, Pedro, sobre tus lomos, por tu trabajo, por tu legado, encima de ti voy a edificar la iglesia. Tú me vas a ser testigo. Tú vas a ser pilar de mi iglesia. Si alguna vez te has sentido como que no vales, como que no debes, como que no es para ti el ministerio, ¿qué crees? Así de impulsivo, así como has negado a Jesús, así como has permanecido en la duda, en la pregunta, en la culpa, sobre ti Jesús quiere dedicar la iglesia. Puedes ser uno de los pilares principales de lo que Dios va a hacer en Home Church, o puedes quedarte en la duda, o puedes quedarte en la culpa. Jesus has an encounter with Peter in Matthew 16:18 and says, and Peter says, Jesus, you are the Son of God. He has the revelation of the Son. And then he says, Peter, or you are Peter, and above this rock I will edify my church. But the word for Peter in Greek, it means Petra, and Petra means rock. He is saying, over your shoulders, over your legacy, I'm going to build the church. Pain and all, mistakes and all, guilt and all, you're going to be a pillar for the church and for the church legacy above your shoulders, Peter. Everyone else thinks that you are not worthy. Everyone else thinks that you're not capable, but I'm going to use your resolution. I'm going to use your decision to build the church. Voy a usar tu determinación, Pedro. Tu coraje, el mismo coraje que sacaste la espada y cortaste la oreja para llevar la iglesia. Pedro estableció iglesias en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, en Jope, en Lida, en Cesarea, en Asia Menor, y tuvo un papel esencial para la formación de la iglesia en Antioquía y en Roma. Él se la tomó en serio. Él no se estacionó en la culpa, ni se estacionó en el error. Él se movió hacia adelante porque le dijo, sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia. Sobre esta Petra. Peter was responsible to establish the church in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in Galilee, in Joppe, in Lydda, in Caesarea, in Asia. And he had a instrumental role in the creation of church in Antioch and Rome. He was determined, and he used that determination. The same determination that some identify as weakness when he pulled that sword and cut the guard's ear to stay true to his promise and take the gospel and be the axe of the church and be the stone in which the church was built. Él tomó esa determinación que usó para cortarle la oreja al guardia, para seguir adelante, cumplir con su promesa y ser un eje central, un pilar fundamental de la iglesia. Ahora quiero hablarte a ti. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Every saint has a past and every sinner has a future. El pecado no acaricia. El pecado no acaricia. El papel fundamental del pecado: destruir, separar, posponer, quebrar, dañar. El pecado no acaricia, pero el pecado no es la última puerta. Nunca has ido para Austin. Se te pasa una salida y ya manejaste otras 4 horas para regresarte, ¿sí o no? Ok. El pecado no es la última salida. Jesús está hoy. Te dije desde el principio, con mucho temor te dije que hoy Dios no te iba a hablar, sino que quería soplar aliento de vida sobre tu vida. El pecado vino y trajo muerte a tu vida. Mató tus sueños, mató tu llamado, mató tus sueños en Dios.
Pero Jesucristo viene a soplar aliento de vida sobre tu vida y te va a decir, ¿me amas? Dios no vino por todos hoy, pero vino por los que están entendiendo el peso de su palabra, que le dicen, sí, Señor, te amo, te amo. Y la instrucción es, apacienta mis corderos. Every time the sin arrives, it brings death, separation. And sin might have killed your dreams in God, your purpose, your calling for a bit. But I told you at the beginning that this was not God speaking, but God breathing life into you. And I say that with a lot of respect. God didn't come for everyone today, but He came to the people that understand that Jesus says, that you're having an audience with Jesus and He's saying, do you love me? What are you going to respond? Yes, Lord, I love you. Care for my flock. Esta misma audiencia la tuve que tener yo en un momento donde el pecado me había hecho olvidar las promesas que Dios me había dado, donde el pecado y su consecuencia me hizo separarme y decir, esto ya no es para mí. Pero viene la audiencia con Jesús, la audiencia privada, la VIP, dice, y me lo tuvo que preguntar una vez más, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta, Home Church. I had to have this audience at one point in which I had to face my Savior ashamed of my sin, ashamed of the consequences of my sin. Siento una presencia de Dios increíble. Donde tuve que tener una audiencia con el rey, where I had to have an audience with the king, and he had to ask again, do you love me? And I had to answer back with full shame, with my sin and the consequences and the stain of the sin in my heart. And I had to say, yes, Lord, I love you. He said, Tate, I need you to care for my flock. I need you to care for Home Church. When God arrives, it's not for you to be ashamed. It's for you to take advantage and embrace His purity, His holiness, and retrieve the joy of His presence in your life, the purpose of His word in your life. Cuando Dios llega y te confronta, no es para que te llenes de culpa. Cuando Dios llega y te confronta con su santidad, es para que reconozcas tu pecado y refrendes tu promesa con Él, diciéndole, Señor, si te amo y yo me encargo de tu rebaño. Mi rebaño es Home Church, el tuyo es tu familia, son tus hijos, son tus hermanos, es tu esposo, es tu esposa, tu novio, tu novia, es tu ciudad. Y Jesús te está diciendo, ¿soy yo? ¿O si sientes la presencia de Dios como yo en esta casa? Como un abrazo hermoso del Padre que bajó en esta casa. Levanta tus manos conmigo por un segundo y dile, Padre, reconozco tu presencia, reconozco tu hablar. Te amo, Señor. I love you, Lord. I acknowledge your presence, Lord. I acknowledge your mercy. I acknowledge the extension of your mercy.
Reconozco la extensión de tu misericordia. Digo, sí, Señor, sí te amo. Sí te amo, Señor, sí te amo. Escucho tu voz diciendo, tu aliento soplando, diciendo, apacienta mis corderos. Iglesia, hoy no puede terminar como antes. Hoy no puede terminar como antes. Te lo ruego con todo mi corazón. Como tu pastor, hoy no puede terminar el servicio como antes. Tiene que haber una humillación en algún momento de nuestra vida. Tenemos que transformar la culpa que nos separa por humillación que nos une y nos acerca a Dios. Church, this service cannot end like every other service. At some point we have to make the decision of turning the shame that separates us from God into humiliation that bonds us with Him, that closes the gap and gets us closer to Him, to His grace. Perdónanos, Señor. Te hemos negado aún sin quererlo. Este altar está abierto para ti, iglesia. Es tu decisión. Todos hemos negado a Jesús. Y es nuestra decisión enmendar esa relación. This altar is open, church. Every single one of us have denied Jesus. And it's our decision, our call, to mend our relationship with Him. Te necesito, Jehová. Te necesito, Jehová. Yo necesito estar aquí en la presencia de Dios un momento, dándole gracias por su extendida misericordia. Y te invito a ti que pases, si ese es tu corazón, a encontrarte una vez más con el propósito de Dios. Yo sé que hay una persona en este lugar que Dios me da testimonio que en algún momento de su vida Dios le dio una promesa y le dijo: tú me vas a servir así y me vas a servir así. Y el pecado, como cualquier otro humano, la culpa nos separó. Y Dios te está soplando aliento de vida una vez más y te está recordando que no ha expirado,